Fue edil, director del Banco República, diputado y candidato a la Intendencia de Maldonado en los años 2010, 2015, 2020 y ahora competirá en la interna del mes de junio. Hombre comprometido con el vallismo y con su Partido Colorado, vuelve al ruedo político de forma más activa con su lista 100. Eduardo Elinger, bienvenido a Pulso Político. Gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Qué lo llevó a volver a la actividad política de manera más intensa en esta etapa? En realidad, nuestra agrupación cumplió ahora en abril 30 años. Nosotros surgimos como un movimiento social, trabajando en lo que era la capilla del entonces asentamiento al Placer, con un merendero, y desde allí, nos fue atrapando la gestión y el involucramiento en la militancia política, muy vinculados al vallismo, que es la matriz un poco de lo que ha sido este país. Y bueno, allí se presentaron las elecciones internas, competimos con 19 grupos, fuimos la lista más votada, la 100, eso nos motivó a presentarnos a la Junta Departamental, fuimos la lista más votada en esa elección, en la del 2000, logrando 2 bancas. Luego el partido en el 2004 lamentablemente se quedó sin representación, y ahí fuimos convocados por el entonces electo intendente de Los Santos, donde estuvimos 3 años y medio al frente de una unidad que era de políticas diferenciales, hoy se llama inclusiva. Renunciamos, volvimos a nuestro partido, volvimos no porque nunca nos fuimos, por más que hubo muchas críticas, pero fue a título personal. Renunciamos, nos presentamos nuevamente a la elección interna, la ganamos. Luego fuimos por primera vez candidatos a la intendencia, de 0 pasamos a 4 ediles, a raíz de ese nuevo empuje del partido, trabajamos intensamente, fuimos candidatos a la diputación, acompañando a Propuesta Vallista, José Amorín Valle y al vallismo. Fuimos la lista más votada a nivel nacional, primero fue Rivera, que es el departamento que mantiene, y luego nosotros, donde quiero tener un especial reconocimiento y recuerdo al doctor Jorge Valle, que en esa campaña se instaló en Maldonado, se vino a vivir y nos acompañó. Perdimos la banca por 600 votos contra el otro sector de Rodaberry, y ahí surge la posibilidad de integrar el directorio del Banco República, que fue una de las experiencias más lindas, donde aprendimos mucho, donde también pudimos hacer varias gestiones para el departamento. La azotea de Aedo, que había sido comprada en ese entonces por el propio banco, se encontraba en absoluto abandono, ahí con Jorge Céspedes, el director de Cultura, por quien siento un gran afecto. Hicimos trabajo en equipo y logramos que la azotea, que estaba en venta y que 2 veces estuvo el banco a punto de vender, no se hiciera y pasara en comodato a la intendencia. Una vez que logramos el comodato, se precisaban recursos porque se había venido muy abajo, y allí conseguimos también una partida de $150.000. Luego estuvimos 1 año y medio ejerciendo la diputación, así que hemos estado en cargos electivos, en cargos de particular confianza, en cargos colegiados, como es el régimen del Banco República, y luego este 1 año y medio en la diputación. Seguramente habíamos bajado un poco el perfil en lo mediático, pero siempre hemos concebido la actividad política de manera permanente. Yo te diría que la expresión electoral y lo que es la sumatoria de esfuerzos para comparecer en una elección no es algo que nos guste demasiado, porque muchas veces es ahí donde no aflora lo que a nosotros nos gusta. Somos una generación bisagra, 51 años, en las que nos tenemos que adaptar a las redes sociales, que nos cuesta bastante
porque venimos justamente de la generación de los formados con los viejos dirigentes partidarios, donde las visitas se hacen de casa en casa, se recorre todo el departamento, eso por lo menos era la escuela que teníamos, el conocer los reglamentos, el presentar propuestas, el debatir muchas veces sin agredir, porque uno tiene sus principios, pero lo primero que tiene que hacer cuando es un buen hijo del departamento es tratar de, justamente con quien tiene diferencias, buscar los caminos de entendimiento, porque si uno está trabajando para la población, poca cosa y poco sentido tiene vivir en ese tipo de enfrentamiento que tanto hoy se ve en la sociedad, pero que de alguna manera quienes actuamos en la actividad política tenemos la responsabilidad de darle señales claras a la población. Y a mí a veces esas cosas no me gustan porque veo mucho agravio y mucho socavamiento de lo que es la democracia y lo que es la institucionalidad. ¿Y cómo ve el Partido Colorado hoy en Maldonado? Bueno, nosotros nos hemos mantenido siempre en el partido, por eso hemos sido candidatos en las internas, en las últimas 3 elecciones también hemos sido candidatos, porque eso le aseguraba al partido un piso que permitía tener representación en la Junta. Hoy vemos a un partido con mucha gente o con compañeros y con gente que se integra con ganas de trabajar. Ojalá eso logre fortalecerlo, porque un partido no funciona únicamente en base a cargos o a expectativas personales. Funciona cuando se trabaja en lo que es sus órganos partidarios, comité ejecutivo departamental, convención y el contacto con la gente. Si uno no está recorriendo el departamento de manera sistemática, muchas veces puede dar debates, muchas veces puede estar firmando expedientes, pero si uno no sabe dónde están las dificultades de la gente, es muy difícil. Yo eso lo insisto mucho en nuestra agrupación. Hemos decidido siempre ejercer el liderazgo de manera horizontal, es decir, está la voz de la mujer por un lado porque forma parte de la sociedad, está la voz de los jóvenes, está la voz de los discapacitados, está la voz de los adultos mayores, es decir, liderazgos transversales, que uno se desgasta y que corre muchos riesgos, porque en política, ¿cuál es el valor más grande que puede tener aquel que milita en política? La libertad. Y usted deposita la democracia, o tú depositas la democracia en tus pares. Y muchas veces eso hace que la gente, bueno, se emancipe, tome otros caminos, pero no nos arrepentimos, porque de alguna manera no queremos que lo que nosotros pasamos cuando éramos jóvenes, que era salir a pintar y que los jóvenes teníamos un rol bastante limitado, lo sufran nuestros pares. Por el otro lado, también existe el liderazgo vertical, que es ese líder, ¿verdad?, que concentra poder, y no es una crítica, que discute con su entorno más inmediato y que toma decisiones, que también en democracia es válido, pero nosotros preferimos siempre estar en contacto con la gente, aunque los debates a veces sean mayores, aunque uno se desgaste, pero se tiene la tranquilidad que una vez que se toman las decisiones han sido discutidas y tienen naturalmente ese respaldo, que es el de la propia ciudadanía. ¿Cuáles son los 3 o 4 temas en los que el INGER pondrá el foco? En realidad creo que son los temas que tenemos que poner todos como departamento, como sociedad y fundamentalmente como país. Nosotros tenemos hoy, desgraciadamente, una pandemia que es la de salud mental. Ningún individuo, ¿verdad?, desde el punto de vista personal, pero que socializa con el resto de la comunidad, si él no está bien, si él no sabe gestionar sus propias emociones, va a ser muy difícil que pueda de alguna manera socializar e integrarse al resto de la sociedad. Y nosotros tenemos enormes dificultades desde el punto de vista mental. El gobierno ha hecho esfuerzos importantes, asignando medicación, asignando psiquiatras, pero hoy tenemos una dificultad. En lo que es a psiquiatras, con motivo de la comparecencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a comisión en el Parlamento, cuando se dio todo el tema del traslado de los juzgados de San Carlos, le preguntamos al entonces ministro, a Pérez Manrique, ministro de la Corte Electoral, justamente qué pasaba en las cárceles y qué pasaba con la situación de la salud mental. Y él nos decía, hacemos llamados y nadie se presenta porque los salarios son bajos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una situación de gente que está privada de su libertad y que necesita atención y contención.
pero también me quiero referir al resto de la sociedad, a los jóvenes. La gente muchas veces responsabiliza a los jóvenes por todo lo que está pasando, ¿verdad? Y por el grado de violencia que estamos viviendo. Pero detrás de esos jóvenes hay familias, detrás de esas personas que están en situación de calle, que además el concepto de situación de calle, desde mi punto de vista y sociológicamente, es la definición más correcta, no es simplemente quien duerme en la calle. Hay mucha gente que deambula durante todo el día en la calle y tiene muchas veces donde pernoctar, donde dormir, pero tiene un deterioro físico y cognitivo que lo lleva a estar en un determinado desequilibrio. Por el otro lado, tenemos ciudades como Aiguá y Pan de Azúcar, donde se concentra la mayor parte de la gente que está sola, gente mayor, porque sus hijos muchas veces o parte de su familia migra en busca de trabajo o de estudio, y esa gente también comienza a sentirse sola y con dificultades. Todo eso lleva a que la sociedad indudablemente viva con ese grado de violencia en el que todos somos responsables. Lo mismo pasa, yo hablaba de los jóvenes, pero lo mismo pasa con los estudiantes, lo mismo pasa con los docentes cuando les toca muchas veces impartir límites y de alguna manera no saben cómo manejarse. Entonces, yo creo que hoy el problema fundamental que tenemos como sociedad es la salud mental. ¿Y la candidatura a la intendencia? Y bueno, será motivo también de ver la cantidad de convencionales que se obtienen, aunque en realidad siempre hemos obtenido holgadamente convencionales, siempre hemos tenido también respaldos de otros grupos que después se alinean, que podría ser y lo hemos debatido mucho, que podría ser una posición muy cómoda para nosotros, de decir que tenemos un amplio respaldo, como también los resultados, pero confieso que como me gustaría que el partido fuera creciendo, no me quedo siempre contento, y los compañeros a veces me dicen, pero tendrías que estar feliz, o tendríamos que estar felices, porque de repente bueno, como lo dije, en la primera elección que pasamos de 0 a 4 ediles, los 4 fueron de nuestro sector. En la otra elección tuvimos 2 ediles, se sacaron 7.000 votos, pero sacamos 5.700 contra 2.000 y pico del otro sector. Y en la pasada fue exactamente igual. Entonces, si fuera por vanidades, diríamos, duplicamos al otro candidato dentro del partido. Si uno lo analiza con quienes hacen las encuestas, dicen, bueno, pero es un partido chico, si el partido fuera más grande, tu apoyo o digamos el apoyo de ese grupo sería mayor. Pero yo no pienso así. Yo pienso, porque estoy convencido, y no me gusta decir yo pienso, nosotros quienes integramos este grupo, este espacio, pensamos que los partidos deben ensancharse, porque es donde generalmente se fortalece la democracia. Si no, comenzamos con esas falsas dicotomías o esas polarizaciones que nunca terminan bien. No terminan bien dentro de los propios partidos y no terminan bien dentro de lo que es la democracia, porque ahí ya la gente empieza a no tener interés, y ahí eso no me gusta, porque creo que lo importante es que todo el mundo esté involucrado en la sociedad donde vive, y sociedad que no se involucra donde vive y no ve más allá de su propia realidad, está condenada cada vez más a ver lo más chico y no lo más grande, a pensar en el presente y a olvidarse en el futuro. Y yo creo que todos los seres humanos debemos pelear por nuestro presente, pero estar también siempre pensando en el futuro que le vamos a dejar, insisto, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. En la pasada elección departamental, en el año 2020, cuando largó su candidatura, decía textual esta frase: Maldonado necesita de un liderazgo colectivo capaz de representar absolutamente a todos los ciudadanos y de menos soberbia. ¿Hoy lo tiene? Sí, a ver, yo he tenido en el año 2000, en Maldonado, en el 2002, en Maldonado se dio toda una situación producto de lo que fue la crisis, y ahí hubo una rebaja salarial que se llevó adelante y que nosotros como partido habíamos resuelto no acompañar. La lista 15 sí había resuelto, pero no por una cuestión de capricho ni política, sino porque en mi caso viajé 3 veces a Montevideo, me reuní con economistas y me reuní también con algunos constitucionalistas del partido, y se nos hizo un informe que aconsejaba que ese no era el camino, es decir, que esa rebaja que se iba a instrumentar por parte del intendente Antía, para naturalmente tratar de sanear las finanzas o administrar la dificultad que tenía,
iba a traer aparejada algunos juicios. Así fue, así se dio, nosotros no la votamos y a partir de ahí se generó, no de mi parte, pero sí me di cuenta de parte del intendente Antía, quien siempre respeté, una situación yo diría que lo tomó como algo personal. Y lamentablemente a partir de ahí la relación nunca fue buena, tampoco diría que fue mala, es decir, porque cada vez que pudimos, por ejemplo cuando estuvimos en el banco, no dudamos en firmar convenios, porque creo que lo primero es Maldonado. Pero creo que sí, que él ha hecho su esfuerzo y tiene su estilo, y bueno, me podrá gustar o no la manera en cómo lidera, pero las urnas cuando se pronuncian uno las tiene que respetar. También es verdad que respetar el pronunciamiento de las urnas muchas veces lleva, o debería llevar, a hablar con las minorías o a dialogar. Pero bueno, él tiene su estilo, por algo es la tercera vez que fue electo intendente, y en definitiva esas cosas no se cuestionan. Uno puede cuestionar los estilos, los liderazgos, pero no la legitimidad que le dio el pueblo. Así que en ese sentido no tengo nada para... Por suerte sané además, porque creo que no es bueno, no soy ni de odio ni de bronca, sí de decir siempre lo que pienso. ¿Cómo le cayó la renuncia de Germán Cardoso y todo lo que ocurrió durante su gestión al frente del Ministerio de Turismo? Bueno, fue una gran sorpresa, porque en primer lugar yo era diputado y tuve que naturalmente dejar mi lugar, y venía con un trabajo muy intenso, porque nos había tocado trabajar el 2020 en lo que fue la pandemia, en lo que fue la sanción de la ley madre, que fue el presupuesto, luego en la ley de urgente consideración. A su vez, yo integraba la Comisión de Tránsito, y Transporte y Comunicaciones. Es decir, hay una dinámica en el Parlamento que de lunes a viernes y yo además la llevaba muy intensa porque seguía recorriendo el departamento, era mi forma de ser. No digo que quienes no lo hagan esté mal, porque hay mucha gente que hoy se maneja por las redes, pero bueno. Entonces, en primer lugar fue una sorpresa, porque de alguna manera yo culminaba mi actividad como titular, y si bien ingresé alguna vez como suplente, confieso que no me sentí cómodo, pero no por él, sino porque la titularidad permite que uno los trabajos en las comisiones y los proyectos de ley los pueda seguir. Ya al ser suplente, de alguna manera es un poco más complejo, por más que uno genera vínculos con sus pares, pero la relación en el trabajo no es la misma. Después la situación toda de él, bueno, él la laudó en el propio Parlamento, en la comisión investigadora, la laudó en la justicia, y bueno, si bien no son situaciones agradables, y en lo que me es personal, sé que él sufrió mucho por todo su proceso, yo debo confesar que también lo sufrí, porque nosotros hicimos un acuerdo, porque a mí me respaldaba una agrupación que fue la que permitió ganar esa banca y revertir el resultado de la interna, porque de lo contrario Ballistas no hubiera obtenido esa banca y él no hubiera sido reelecto. Pero bueno, son situaciones en las que por suerte, y utilizo esa palabra, también sané. Es decir, es experiencia, son situaciones, es el momento que a uno le toca atravesar y uno lo tiene que afrontar y enfrentar, porque uno no está solo. Uno tiene compañeros atrás a los cuales también les debe responder, y en definitiva creo que la mejor manera de responder en cualquier actividad es devolviéndole la confianza, y bueno, nuestra confianza está también en seguir trabajando. Algo ya nos adelantó, pero ¿cómo definiría su relación actual con el intendente Enrique Antía? No tengo relación, ni con él ni con la señora. Lo digo así porque la señora también está en la actividad política. Nosotros trabajamos mucho en Aigual. Extremo que en Aigual no había representación en el Frente Amplio, es decir, había 3 concejales del sector de Antía y 2 concejales del sector nuestro. Bueno, hoy esos 2 concejales resolvieron, y yo lo respeto, adherir al Partido Nacional, y están con Blas, creo que están. Yo no hice problema porque en realidad tengo un vínculo muy directo con la comunidad de Aiguá, he trabajado mucho. Cuando estuve en el banco dejé firmado un comodato con el directorio para que se construyera un CAIF. Creo que ahora se van a construir, que se hicieron algunos cambios, pero que se va a construir. Luché para que se mejorara el liceo. Son 30 años que llevo, diría que conozco a cada vecino y cada manzana de la ciudad de Aiguá. Y creo que por ahí también puede haber surgido alguna molestia, pero en mi caso personal no tengo relación, pero no tengo nada en contra de ellos. Es decir, cada uno cumple su función, quizás a veces falta diálogo, quizás también en política muchas veces funciona
la manija, que le da resultado, eso usted lo encuentra mucho. Hay gente muy insegura en política y a veces lo mejor es, bueno, generar esas lleve y trae, que en mi caso no le aportan nada a la gente y no estoy para eso. Es decir, uno busca la mejor relación y cuando no se tiene, se debe cuidar siempre el tono en el que uno se dirige al otro, porque también si uno está agrediendo o aprovechando el minuto que tiene para poder comunicarse con la gente, para agredir a la otra persona, no sé qué es lo que puede llegar a quedar. Entonces, con tantos años en esta actividad, creo que si uno no tiene nada bueno para decir de una persona, o nada bueno, no, o nada, digamos, porque no ha habido un relacionamiento fluido que aporte, no tengo nada que decir. Si fuera intendente de Maldonado, ¿continuaría con lo que es la línea actual en materia de realojo de familias que están viviendo en asentamientos? Sí, hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar hay que insistir con el concepto, y eso yo lo aprendí cuando estuve en la intendencia, donde hay un gran trabajo y aprendí a reconocer el rol del asistente social, que realmente es muy importante, y de los técnicos, también de los psicólogos y demás, con esas familias, porque hay un trabajo de realojo, y hay un trabajo también de que la gente comprenda que no es solo que le dan una casa, sino lo que yo decía hoy también, se le da un hogar, y un hogar implica construir primero entre quienes viven en la casa valores, y esos valores luego se trasladan al vecino, y del vecino al otro vecino, y de alguna manera se forman comunidades, ¿verdad? Y es un cambio cultural muy grande, muy grande. Por suerte están los CAIF y también vienen detrás los servicios, que me parece que ahí estuvo el acierto, es decir, no solo se trasladó la gente, sino que se le han generado servicios para que los chiquilines y los propios padres, en muchos casos, puedan tener esa seguridad que hay una formación en sus hijos, quizá la que ellos no tuvieron. Es muy común ver también, sin irme de tema, cuando el Banco de Previsión Social asigna viviendas, ¿verdad?, a adultos mayores, que algunos vivían en el campo, otros vivían capaz que abajo de un puente, y entonces los mudan a edificios, son trasladados a edificios, y me tocó trabajar mucho en eso, y entonces se le da la vivienda a la gente, pero no cambian, porque culturalmente su forma, ¿verdad?, de vivir muchos años, les cuesta cambiar. Entonces ahí hay también un abordaje, porque bueno, forma parte de ese cambio. Entonces yo creo que hay que recorrer ese camino de realojo, y también incentivar, sé que se ha hecho alguna experiencia y creo que hay que profundizar en también darle respuestas habitacionales a aquellos que no viven en asentamientos, matrimonios jóvenes, personas que de alguna manera tienen una base de ahorro que a veces por los planes de vivienda nacionales no logran poder acceder a su techo y sí por algún plan departamental lo pueden hacer. He visto alguna experiencia y me parece que ha sido interesante. Creo que hay que seguir profundizando, pero insisto, con ese cambio cultural, pues si no, de lo contrario, le damos vivienda a la gente muchas veces no comprende el proceso y terminamos regularizando asentamientos, es decir, vuelven, y con esto no estoy universalizando o generalizando, la inmensa mayoría son gente de trabajo y agradecida, y uno ve cómo van mejorando su casa y el jardín, pero hay sectores con los cuales hay que trabajar un poquito más para que no terminen distorsionando ese proyecto. ¿Y en materia de las excepciones de la construcción, está de acuerdo con lo que se ha hecho hasta el momento? En algunos casos sí, en otros no. Creo que nos hemos acostumbrado mucho a la excepción y en algunos lugares no debiéramos tocarlo o tocarlos, porque queda mucha zona todavía donde se puede construir y no necesariamente en base a la excepción. Comprendo que para los desarrolladores, como se dice ahora, que hay una ecuación económica. El desarrollador no es un filántropo, no es alguien que viene como muchas veces se plantea, digo a nivel político en general, que vienen, se dan fuentes de trabajo y que sí, es verdad, generan fuentes de trabajo, tienen una rentabilidad. También es verdad que se habla que durante todo el año es más gente la que está trabajando y eso no es así y está comprobado. ¿Por qué? Porque hoy un recepcionista, por las nuevas tecnologías además, está controlando por una cámara de repente la piscina, digamos, o el complejo, o los amenities, como se dice, el mismo recepcionista. Entonces, capaz que también tenemos 20 pisos y antes teníamos X cantidad de mucamas y hoy tenemos mucho menos, porque también hay un tema de tecnología y en fin, y de mantenimiento en general,
que no genera esa proporción de fuentes de trabajo que al principio se plantea. Sí es verdad que tributan, que generan dinero y es dinero que queda en el departamento. Por tanto, no me voy al otro extremo de decir, trabajo no, dejemos todo como está. Porque también hay cierta sensibilidad en sectores de la población que no quiere que le toquen nada. Entonces uno comprende que para avanzar y para poder desarrollarnos, tenemos que indudablemente generar fuentes de trabajo. Pero en algunos casos creo que debiéramos replantearnos el concepto de excepción. Además, porque uno ve cómo se formó Punta del Este, y yo también siempre digo que tenemos una deuda eterna con los Littman, con los Lucich, con los Bonet, con los Piria, que no solo edificaban, sino que también construían una escuela, plantaban, porque lo de Lucich y lo de Burnet generaba ese compromiso con el medio donde iban a desarrollar su obra. Y yo siento en muchos casos hoy, y tengo mucho respeto por todos los desarrolladores, como se dice ahora, que me cuesta un poco la palabra, pero bueno, porque además ahora se da otra particularidad, y termino, que no solo construyen, sino que construyen, venden y administran. Y no me parece mal, pero antes había una constructora, pero luego estaba quien de alguna manera se encargaba de la venta de manera independiente, por tanto era otra posibilidad laboral para otro segmento de gente, y luego estaba quien administraba, o a veces la misma inmobiliaria tenía administración. Entonces, cuando uno lo analiza a fondo, hay una serie de aspectos, digamos, que no siempre son los que se derraman, como se dice, pero vuelvo a insistir, el desarrollo y Punta del Este ha vivido siempre de la construcción, y cuando se ha intentado generar otro tipo de inversión, lamentablemente aún no se ha podido lograr. Usted fue en su momento director de políticas inclusivas en la Intendencia de Maldonado. ¿Cómo ve hoy el trabajo que se ha hecho en materia de accesibilidad y qué mejoraría? A ver, de los programas que iniciamos se mantienen todos, salvo el de sexología, que fue un poco el que me dolió un poquito el estómago cuando vi que lo sacaban, porque la sexología y la sexualidad es todo un tema tabú en la sociedad en que vivimos para nosotros, mucho más para las personas con discapacidad y para algunas discapacidades, incluso las más severas, porque no solo se trabaja con el chico, sino que se trabaja con el padre. Y nosotros habíamos logrado, a través de un recurso humano que tuvo la Intendencia una vida, que era el profesor Rubén Acosta, que fue de los primeros en trabajar en educación física, habíamos logrado un programa con la licenciada Karin Rodríguez, que era psicóloga y sexóloga. Entonces abordábamos la sexualidad no desde la Intendencia, sí como recurso que la Intendencia tenía, pero con talleres y a disposición de todas las organizaciones no gubernamentales y también con los padres. Entonces ese es un tema que me hubiera gustado que se hubiera continuado. Después también trabajamos mucho con los medios de comunicación, entonces las intérpretes de lengua de señas, teníamos un convenio, entonces uno de los canales de televisión lograban en el informativo central tener la intérprete como lengua de señas. Después asistíamos mucho al Poder Judicial, que si bien tenía intérpretes estaban en Montevideo. Debemos tener en cuenta que hoy, por suerte, se la ha reconocido, pero en ese momento fuimos el primer departamento del interior del país en tener intérprete en lengua de señas. Entonces, la intérprete, naturalmente, por asistir a la persona sorda en un parto, en una situación de emergencia, en una situación judicial, en cualquier ámbito, cobra, porque lógicamente, además, por suerte se ha ido comprendiendo que una cosa, por ejemplo, es ser intérprete de idiomas, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace es interpretar lo que la otra persona le dice, pero en el caso del lenguaje de señas lleva a un desgaste y una situación distinta. Tan es así que yo puedo decirlo porque lo vivo. Yo tengo 2 hermanos, trabajan en la Intendencia y vengo de una época donde se oralizaba. Yo no sé hablar en lengua de señas, he querido aprender y no he podido porque hasta el año 89 la lengua de señas estaba prohibida. Es decir, por tanto, fue una lucha. En memoria de mi padre, porque si estuviera vivo me mataría, pero lo puedo decir, fue quien trajo los cursos de lengua de señas a Maldonado. Como la escuela no lo aceptaba, se comenzaron en San Carlos, en un espacio, en el salón parroquial. La primera intérprete que se recibió fue Cecilia Costa, que fue la que tuvimos en la Intendencia y que luego fue directora en la Escuela de Sordos. Y la segunda,
Alejandra Volpi, que fue por llamado, es hoy intérprete del presidente de la República. Es decir, me llena de orgullo, por un lado, saber que, no personal, sino que el Maldonado se abrió camino hacia el lenguaje de señas, pero fundamentalmente tenemos que avanzar mucho más con la sociedad. Es decir, tenemos las intérpretes, pero los sanatorios, los medios de comunicación, en todas las áreas debemos manejarnos porque es la lengua madre del sordo. Y en mi caso también se da que uno de mis hermanos es casado con una chica sorda, y sus hijos nacieron sordos, pero sin embargo, miren cómo avanzan las tecnologías. Tienen implante coclear, por tanto ellos son oyentes. Si yo no digo que ellos es decir, tienen el implante, que es un avance espectacular, ellos hoy por hoy están integrados. Digo, para ir hablando de las etapas, es decir, en mi época no podíamos hablar, salvo de frente con el sordo oralizando. Luego vino el lenguaje de señas. Hoy por suerte viene el implante, que también es rechazado porque es bastante nuevo por parte de la comunidad sorda, porque en el fondo también hay una adaptación. Pero bueno, todo forma parte de los procesos, pero además creo que en líneas generales se trabaja con muy buena voluntad y cada persona tiene su impronta. A nivel nacional, el Partido Colorado integra lo que es la coalición republicana. ¿Está conforme con el desempeño del gobierno nacional? Bueno, se han hecho muchos esfuerzos. Creo que sí el Partido Colorado, no hay duda, que ha llevado el mayor desgaste. Somos un partido de gobierno y por lo menos mientras me desempeñé como diputado, las discusiones y las diferencias que muchas veces teníamos se daban en el ámbito de la propia bancada o a veces éramos citados por el propio presidente de la República para plantear nuestras diferencias. Nos hubiera gustado que funcionara una mesa chica, porque a veces venían muchos paquetes de leyes en las que no teníamos mucho tiempo de discutirla. Y con esto no estoy diciendo que hayamos votado algo que no habíamos leído, porque varias veces pedíamos algún cuarto intermedio o tiempo para votar leyes, porque uno está tomando decisiones sobre la vida de la gente. Pero en líneas generales creo que se hizo un esfuerzo importante, que es muy difícil cambiar el país en 5 años, que veníamos con un proceso de deterioro también bastante significativo desde el punto de vista social, por diferentes motivos, y creo que dentro de toda la coalición, para hacer algo nuevo, funcionó en los temas medulares. En un nuevo periodo de coalición creo que habría mucho para mejorar y más que nada en el diálogo interpartidario y en los objetivos que se quieren cumplir. ¿Y cree necesario un segundo periodo? Sí, yo creo que sí, que es necesario un segundo periodo para poder profundizar en varias transformaciones y quizá también para poder mejorar otras que naturalmente fueron una primera experiencia, pero que había que avanzar. Por eso también se votó esa ley de urgentes consideración, que al principio a nosotros mismos nos chocaba en el sentido de que eran artículos de los más diversos y en los que teníamos que estar asesorados con técnicos todo el tiempo, porque uno toma decisiones en un paquete de medidas muy grande y que tienen un impacto directo en la propia sociedad. Y uno no es extraterrestre, forma parte de la sociedad. Pero creo que en líneas generales sí. Estoy convencido. ¿A nivel departamental considera que es posible una coalición? En realidad no, porque Antía logró en su momento lograr que algunos colorados que hoy integran el gabinete lo acompañaran y eso debilitó al propio Partido Colorado, pero él lo logró estabilizar. La prueba está que esos directores no solo estuvieron un periodo, están hoy, continúan 10 años. Incluso yo a veces lo cuento como anécdota. Cuando yo acepté a título estrictamente personal en el gobierno de Los Santos el cargo, se pidió mi expulsión del partido y la pidieron justamente uno o dos compañeros que hoy son directores en la administración de Antía. Y yo lo digo a veces jocosamente, que yo creía que la molestia era por algún temor de que yo tuviera alguna crisis de convicciones. Y en realidad me parece que era más porque no le ofrecían los cargos a ellos. Lo digo jocosamente. Pero ¿de qué coalición podemos hablar hoy si el Partido Nacional ha logrado, y no lo digo esto como víctima, porque gran parte de responsabilidad la ha tenido el Partido Colorado y a nivel nacional? Porque nosotros cuando comenzó todo este proceso hace 10 años atrás, advertimos a nivel nacional que era necesario fortalecer al partido en Maldonado. Sin embargo, se miró hacia otro lado. Así que
Los otros días un colega suyo me comentaba que había estado Sanguinetti, en fin, hablando con el intendente Antía acerca de si podía ser posible una coalición en Maldonado. Y yo digo, tengo un cariño enorme por el presidente Sanguinetti, tan es así que tengo hasta el pinta y tengo hasta 2 cuadros de él y tengo un ida y vuelta muy directo, pero creo que llegó tarde y mal, porque ya en definitiva el proceso ese de que la gente pasa de un partido a otro ya se dio, y más que coaliciones veo una independencia en la gente en Maldonado a la hora de votar. Entonces, en ese sentido no creo en esa coalición. Lo traemos de nuevo a temas departamentales. El equipo que lo acompaña tiene como común denominador una preocupación por el tema social. Sí, el acento está en lo social, porque de nada sirve si no tenemos una sociedad en sus diferentes aspectos, y lo abordamos hace un rato atrás, cuando hablábamos de la vivienda, cuando hablamos de la salud mental, cuando hablamos de los jóvenes que en una edad en la que tendrían que estar estudiando y trabajando, lamentablemente son víctimas de las adicciones. De las adicciones que sigue siendo la más importante, el alcoholismo. Tenemos el mayor consumo digamos, a edad cada vez más temprana de alcohol en los jóvenes. Y la culpa no es de los jóvenes. Detrás de ellos están los padres y detrás de ellos hay un sistema que debe naturalmente trabajar. Cuando vemos gente durmiendo en situación de calle, cuando vemos una cantidad de planes sociales de asistencia, esos planes surgieron como emergentes, planes de emergencia frente a la situación que vivían. Frente Amplio logró que esos planes emergentes en algunos casos pasaran a ser planes permanentes. Y esa sí es una gran preocupación social que tenemos, porque lo que hay que tratar es de al individuo, a la persona, promoverlas desde el punto de vista ascendente, que tenga posibilidades de trabajar, que tenga posibilidades de desarrollarse como persona, y no que esté mirando al costado a ver si el otro tiene un mayor confort y lo esté mirando con cierta desidia, o decirle hay que sacarle más al que tiene menos. No, el que tiene menos hay que tratar de ayudarlo para que pueda mejorar su calidad de vida desarrollando sus herramientas. Y si sus herramientas se desarrollan estudiando, trabajando, buscando aquellas posibilidades de desarrollo, haciéndose responsable cuando se trae un hijo al mundo y buscando los mecanismos que el Estado muchas veces da, y quienes no lo tienen. Yo acá creo que el próximo gobierno va a tener que hacer una reformulación muy grande en 2 organismos del Estado. Hay otros que hay que seguir trabajando y profundizando, el Ministerio del Interior, pero el INAU y el Banco de Previsión Social. El INAU, porque de alguna manera ha hecho un esfuerzo muy grande y el presupuesto que votamos es millonario, pero ha tercerizado o ha otorgado a organizaciones no gubernamentales la gestión de algunos aspectos que tienen que ver con los menores que están fallando. Y no digo que sea culpa de las organizaciones no gubernamentales, digo que es el propio Estado que con sus técnicos, en algunos casos puntuales, es el que se tiene que encargar de esos casos. Y en el caso del Banco de Previsión Social es todo un capítulo aparte, más que nada focalizado en discapacidad y adultos mayores, porque son muchos los recursos que se asignan, y porque una persona ciega o que tiene una discapacidad que va en aumento y que uno sabe que es irreversible, no la podemos hacer poco menos que peregrinar o ir de rodilla al mostrador cada tanto a que se certifique que la persona tiene la discapacidad por una pensión que muchas veces es la que le permite a su madre vivir 15 días. Entonces esos temas tenemos que cambiarlos, y los tiene que cambiar el sistema, porque son perversos, porque vamos contra nosotros mismos. Lo mismo pasa con los adultos mayores, en muchísimos casos. Pero bueno, son temas que ameritan profundizar mucho más. ¿Por qué entendió que Maldonado necesitaba su día, en este caso el 19 de octubre? Qué linda pregunta, porque además me permite ir contra algunos investigadores jóvenes que no entienden mucho, y todos los 19 de octubre tergiversan. Nosotros, estando en Paysandú, en un congreso de ediles, coincidió que era el día de la ciudad de Paysandú, y vimos aquel sentido de pertenencia y aquella cantidad de actividades en todo Paysandú. Tuvimos 2 días recorriendo las diferentes localidades, viendo que mostraban sus mejores expresiones artísticas, culturales. Entonces dijimos, bueno, vamos a presentar un proyecto de decreto, pero nosotros no vamos a fijar la fecha. Vamos a consultar a los que saben, a la historiadora Maruja Díaz de Guerra y a los investigadores locales
que los aprecio y son amigos, pero no son historiadores, son investigadores locales, que son el querido Fernando Cairo y el doctor Mario Escaso. Ellos se reúnen, redactan un informe, llegan a la conclusión que en realidad quien habla de esa fecha del 19 de octubre es precisamente Maruja Díaz de Guerra. Ellos tuvieron alguna duda, pero ya estaba en el primer tomo de Historia de Maldonado del año 85, y ella es quien sugiere el 19 de octubre. No soy yo, Eduardo Elínger, es decir, yo redacto el proyecto, pido que sugieran la fecha, viene la fecha, como junta lo votamos, luego lo transformamos en ley, y es el día del departamento de Maldonado. Qué suerte, qué linda pregunta que me hace, porque pocas veces la puedo decir, y siempre en las redes, cada vez que viene el 19 de octubre, me ligo que un investigador joven de acá ponga Elínger, y además él tiene una situación con el vallismo, no se hace un entrevero, pone como todo vallista, busca implementar un día que nada tiene que ver con la historia, porque Maldonado se fundó. En realidad hay un proceso fundacional, y ella explica bien por qué se toma el 19 de octubre. Nosotros incluso hicimos un libro y la documentación, que es lo que de alguna manera reafirma ese concepto. Así que me haces una muy linda pregunta, porque si bien puedo haber sido el promotor de que Maldonado tuviera su día, no fui yo que por capricho dije el 19 de octubre. ¿Cómo tomó el anuncio de la concreción de un nuevo liceo para la zona de Piriápolis? Muy contento. Trabajamos en ese proyecto. El 26 de marzo del 2020 nos reunimos con las autoridades del CODICEN, porque ya venía del periodo pasado y no se concretaba. Luego nos reunimos con autoridades de la propia Intendencia en absoluto silencio, y estaba el predio, pero lo que había era un problema de titulación del predio. Entonces vimos que iba pasando el tiempo. La inauguración era en agosto del 2025. Se fue el tiempo y nos poníamos nerviosos, porque por un lado presupuesto había, y por el otro lado se había trancado en la Intendencia, pero no por mala voluntad, sino por un tema que justamente el predio está enfrente a la cascada, en un lugar estratégico, no era que pudiéramos buscar otro predio, pero había un tema jurídico de titularidad. Y bueno, y eso se iba dilatando, y nosotros lo íbamos reclamando, y lo íbamos reclamando, y lo íbamos reclamando, y cuando Césped anuncia recientemente que se va a construir ese liceo, para nosotros fue una satisfacción enorme. Piriápolis es de las ciudades que más ha crecido, y así como San Carlos va a tener su segundo liceo, era imperioso tener un nuevo centro educativo en ese lugar. Así que una muy linda noticia. Le propongo ahora que nos responda en una palabra qué significa para usted, por ejemplo, Maldonado. Mi vida. Punta del Este. La perla dorada. La Intendencia de Maldonado. La posibilidad de generar, en una palabra, la posibilidad de generar bienestar para todos. La Junta Departamental. Un organismo que quiero mucho. El Banco República. El Banco País. Está bien decirle. Julio María Sanguinetti. Uno de los líderes más importantes que ha tenido el partido. Óscar de los Santos. Un amigo, aunque hace mucho que no hablamos, mucho. La gente a veces atribuye intencionalidades de un lado y de otro, pero lo siento un amigo. Enrique Antía. El intendente de Maldonado. Rodrigo Blas. Ha logrado liderar uno de los sectores del Partido Nacional desde abajo. Y por último, Luis Lacalle Pou. Presidente joven, desafiante. Gracias, Eduardo Elínger, por dejarse tomar el pulso político. Nos vemos la semana que viene.